Y destacado también es nuestro nuevo invitado. Él es Pablo Villalobos, él es atleta, presidente de la Asociación del Equipo Nacional de Atletismo y consultor del programa de atención a deportistas de alto nivel. Una de las frases en su web: el deporte nos ayuda a crecer como personas y es una herramienta ideal para optimizar procesos formativos, profesionales o vitales. ¿Y qué pasa? La trastienda, cómo se están asociando. Realmente hay un epígrafe de deportista. ¿Qué ocurre con el trabajador del deporte, con el atleta, con el golfista, con el tenista, por ejemplo? Pues nos va a poner un poquito más de luz desde dentro. Muchísimas gracias, Pablo, por favor. ¿Ahora? ¿Se oye bien? Vale. Pues nada, que muchas gracias por la invitación a Fundación Estadio y Fundación Vital por dar esta oportunidad para hablar de este tema que no es a lo mejor de primera línea en el mundo del deporte, no es lo que va a salir en los telediarios, pero creo que, como ha dicho María José en su exposición, que siempre es un placer escucharla, pues hay mucho por hacer en el mundo del deporte, en la parte de atrás, ¿no? Sobre todo siempre desde el punto de vista de los principales actores del deporte, que son los deportistas. Yo me quiero centrar un poco, pues, por mi perfil y por mi experiencia vital, que es del mundo del atletismo, pues en el perfil del deportista individual, porque como hemos visto que ha comentado María José, al final la regulación que hay a nivel legal, a nivel laboral del mundo del deporte, afecta sobre todo al deportista por cuenta ajena, que trabaja para un club, que hace su actividad bajo las directrices de una dirección técnica de una entidad de un club, con una remuneración X, más alta o más baja, con unas condiciones laborales, entre comillas, ¿no?, más o menos definidas, de jornada laboral, de descanso, de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero tenemos a otro gran colectivo de deportistas, que son los deportistas individuales, que no tenemos una entidad que nos acoja, porque aunque pertenezcamos a un club, normalmente ese club o no tiene estructura o no tiene capacidad para darnos esos medios de entrenamiento y esa jornada laboral, por así decirlo, y competitiva, sino que al final pues tú perteneces a un club, como puedes pertenecer a una marca deportiva, como puedes representar a una federación, y lo que te dedicas es a entrenar en tus mejores condiciones, buscar tus mejores condiciones de entrenamiento y de competición para conseguir tus mejores resultados deportivos y además, pues, si es posible, tus mejores resultados económicos, ¿no?, ya sean becas, ya sean premios, ya sean contratos de patrocinio, ya sean contratos publicitarios, etcétera, etcétera, ¿no?, que es un poco la situación en la que se encuentran los deportistas individuales, que podemos hablar desde un tenista como Rafa Nadal o Jon Rahm, nos vamos un poco a los extremos, hasta pues un atleta, una jugadora de bádminton, un automovilista, etcétera, etcétera, ¿no?, cualquier otro deportista de deportes en los que no haya una estructura de equipo, que prácticamente pues solo están los deportes, prácticamente deportes colectivos, y el ciclismo en ruta, que sí que tiene esa configuración de equipos también, como hemos visto, que tienen convenio colectivo. Pero bueno, lo primero que me pregunto yo, porque la gente te lo dice cuando te ve, te presentan lo típico, reunión de amigos: tú corres, bueno, ¿y qué marcas tienes? Tal. Pero tú eres profesional. ¿Qué es ser profesional? Porque claro, la gente puede ver el punto de vista que uno puede ser profesional porque eres muy bueno en tu deporte y eres profesional, ¿no? Mucha gente lo define como eso, pero esos conceptos llevan a equívoco, ¿no? Puedes ser profesional porque participas en competiciones profesionales, ¿no? Pero yo puedo participar, por ejemplo, está claro en fútbol que si tú estás jugando en primera división es una competición profesional y vas a ser deportista profesional, pero yo me puedo ir vamos a poner el caso de donde sí hay competiciones profesionales. Un boxeador se puede ir a una competición profesional de boxeo, pero él no está dado de alta, ni ser profesional, ni nada de eso, ¿no?
según la relación que tienes con las instituciones, pues eso puede ser otro punto de vista de que seas profesional. Desde luego, si tienes un contrato profesional, como le pasa a un futbolista o a un jugador de baloncesto o a una jugadora de fútbol, pues sí que puedes decir que eres profesional, pero si tu relación con tu club es un papelito privado que tú has firmado en el que si consigues tales resultados en determinadas competiciones te van a dar un poco más de dinero, un poco menos, te dan una equipación, te dejan entrar gratis en las instalaciones a entrenar, o una marca deportiva que te va a dar X dinero por hacer determinados eventos o determinadas apariciones en medios o determinadas apariciones en eventos, pues eso ya es un contrato mercantil prácticamente que no tiene visión de una relación laboral profesional, pero sí que tiene una relación económica, ¿no? Y también podría ser profesional según los ingresos que generes. Si ganas mucho dinero, eres muy profesional, y si no ganas mucho dinero, eres poco profesional. No sé. Son muchas cosas que influyen en ese concepto del deportista profesional cuando en otras, por así decirlo, en otros trabajos, o sea, por irnos a un extremo, pues un fontanero no es más profesional o menos profesional porque te apriete mejor, te deje mejor los acabados del baño, ¿no? O sea, él es profesional porque es autónomo y está dado de alta y hace su trabajo. Lo hará mejor o peor, le llamarán más o menos, trabajará luego con más empresas o con menos empresas, pero él es profesional, ¿no? Es un profesional de lo suyo. Sin embargo, a nosotros nos cuesta saber cuándo somos profesionales, ¿no? Y además, todos esos factores pues no tendrían que afectar a nuestros derechos, ¿no? Que tú seas mejor competidor, que ganes una medalla de oro por ser medallista en unos Juegos Olímpicos o medallista en un Campeonato de España, no tienes por qué tener más o menos derechos a nivel profesional o a nivel laboral, ¿no? O como deportista, ¿vale? O porque ganes más o ganes menos. Pero claro, eso todo sería ese problema de tener más o menos derechos si es que los tuviéramos, porque realmente el problema es que los deportistas profesionales individuales estamos en ese limbo que hemos comentado anteriormente, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué haces? ¿No? Te tienes que buscar un poco la vida, porque como te des cuenta, pues yo me di cuenta, hay gente que se da cuenta a los 40 años, yo me di cuenta a los, además lo tengo muy claro en el recuerdo, ¿no? A los 27 años, cuando yo llevaba varios años viviendo en Madrid, estaba en la residencia Blume de Madrid, en el CAR, con una beca de la Federación del Consejo Superior de Deportes, preparando mi posible asistencia a unos Juegos Olímpicos en 2008, y resulta que, como no sé si recordarán, en esa época hubo un cambio en la normativa, en la legislación, en la que si tú eras mayor de 26 años y no habías cotizado nunca, te retiraban la tarjeta sanitaria. ¿Vale? Estabas como desplazado, pues tenías derecho a sanidad, atención sanitaria, podías ir a urgencias, pero no tenías derecho a tener un médico de familia. Pues a mí pues me pasó eso, ¿no? Y dije yo, esto no puede ser, porque claro, uno entiende un poco que las cosas no tendrían que ser así, y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener derechos como cualquier otro ciudadano y poder tener mi tarjeta sanitaria e ir a mi médico de familia si tengo cualquier problema normal, más allá de que una lesión deportiva, que sí que sé que me van a atender en los servicios médicos de la Federación o del Consejo Superior de Deportes? Pues entonces me di de alta como autónomo, y ahí es cuando empiezas a ver, y bueno, me doy de alta como autónomo, pero ¿como qué? Y ves que como deportista no hay posibilidad de darte de alta como deportista, te tienes que dar de alta como entrenador o como otras actividades deportivas, que vete tú a saber lo que puede ser eso, con lo cual eso, como ha comentado María José, pues tiene unas implicaciones de que probablemente pues no vas a tener posibilidad de ningún tipo de reconocimiento de enfermedades profesionales, de cualquier tipo de problema que te pueda surgir en tu... Pues bueno, corriendo a lo mejor es difícil que te pasen muchas cosas, ¿no? A mí un día me cayó por la calle en Madrid un hierro en la cabeza de una tercera planta y no me hizo nada, pero te puede dejar en el sitio y al final no puedes seguir haciendo tu actividad profesional, y ahí hubiera tenido que buscarme las vueltas para justificar que mi actividad profesional era el atletismo cuando realmente yo no figuraba en ningún sitio como que esa era mi actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la situación que nos encontramos en la Ley Orgánica del Deporte, la Ley de 10 de 1990, pues por un lado, en la mayoría de los deportes en los que no hay una estructura profesional de clubes ni de competición, ¿cuál es el principal valedor de ese tipo de deportes? La federación, o las federaciones, ¿no? Autonómicas, Federación Nacional, y en la propia ley del deporte se limita a que la relación de los deportistas pueda ser laboral con las federaciones. Sin embargo, te encuentras deportes en los que la federación o una persona de esa federación le dice al deportista dónde tiene que vivir,
qué tiene que comer, cuándo tiene que entrenar, cuándo tiene que competir durante 11 meses al año. Si eso no es una relación laboral, pues... Pero como una ley orgánica dice que no puede ser, pues no puede ser. Pero eso a lo mejor pues, es de las cosas que habría que cambiar. O no, o ver en qué situación está, ¿no? Igualmente, que yo lo he planteado muchas veces, cuando a un menor de edad se le manda a un centro de tecnificación fuera de su domicilio habitual a entrenar X horas al día bajo un seguimiento, unas normas de entrenamiento, de horarios, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de cobertura, cuando eso, si tú lo quieres hacer para llevarte a un trabajador menor a tu industria, no tuvieras allí una industria, sería trabajo infantil, estaría prohibido a partir de determinadas edades o tendría unas condiciones muy especiales si fueran menores de edad, ¿no? Y en el Real Decreto 1006, por lo que hemos dicho, bueno, solo se definen las relaciones laborales de deportistas por cuenta ajena, con lo cual, si no tienes un club que te contrate, la federación no te puede contratar, pues estás en un limbo. ¿Cuál es la solución? Pues ese estatuto del deportista profesional individual que estamos demandando a los partidos políticos y al gobierno, de que se trabaje y se incluya dentro de la reforma de la ley del deporte, porque pensamos que es necesario para que, como además yo creo que puede ser un incentivo o un caldo de cultivo muy interesante cuando cualquier deportista sepa que su carrera profesional, su carrera deportiva puede ser profesional, pues probablemente yo creo que va a tener un efecto positivo en el desarrollo del deporte de alto nivel de nuestro país. Llámalo pues lo que luego todo el mundo quiere, que son medallas, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, vamos a ver qué es el deportista profesional individual. Está claro que tiene que ser un deportista que esté federado probablemente, porque es difícil que a lo mejor sin estar federado, sin estar en competiciones más o menos oficiales, ya un poco nos metemos un poco en el mundo del espectáculo, gente que se dedica a hacer exhibiciones de cosas que puedan ser más o menos deportivas. Puede tener una calificación, ya sabemos que existen unas calificaciones desde las entidades públicas, que son las calificaciones de deportista de alto nivel. Hay un Real Decreto de 2007 que define lo que es un deportista de alto nivel. Normalmente ese tipo de calificaciones, tanto deportista de alto nivel nacional como deportistas de alto rendimiento, que pueden ser nacionales o a nivel autonómico, que los define cada ley del deporte autonómico, suelen tener unos baremos basados en el rendimiento deportivo, en resultados. O sea, no todo el mundo puede ser deportista de alto nivel y deportista de alto rendimiento, con lo cual, por ejemplo, si en un futuro estatuto del deportista profesional individual metemos que solo pueden ser deportistas profesionales individuales los que tengan una calificación como deportista de alto nivel nacional o deportista de alto rendimiento nacional o autonómico, pues va a haber mucha gente que se puede quedar fuera. No sé, ahora he puesto el ejemplo de Jon Rahm. Yo creo que Jon Rahm lo tienen en cuenta Golf, el tema del ranking de la AGP, pero hay a lo mejor deportistas que tienen un nivel en su deporte o en su modalidad que no está a lo mejor dentro de las que se estipulan en el Real Decreto de 2007, o no has tenido un resultado que justo coincida con, imaginaros que en un campeonato determinado es quedar entre los 3 primeros y quedas cuarto, y no puedes ser deportista profesional porque no has llegado a ser Dan. Sería un poco, hay que ver un poco ese tipo de calificaciones que son muy interesantes porque acotan muy bien lo que es el perfil del deportista, pero a veces se quedan fuera deportistas que es como si dijéramos voy a hacer un examen de fontaneros y los que no saquen más de un 8 no se pueden sacar la tarjeta profesional, tienen que repetir el examen, ¿no? Entonces sería un poco, y dice, pero mientras, ¿puedo trabajar o no puedo trabajar? Porque si no soy, ¿vale? Luego también la actividad económica que se genera. Está claro que hay deportes que generan una gran actividad económica, pero es que hay deportes que no generan ninguna actividad económica. Entonces, bueno, hay que ver que si hay que poner ahí un corte o no, pero por ejemplo, poniendo otra vez el ejemplo de un profesional que pueda ser de fontanero o un electricista, cuando tú te vas a dar de alta de fontanero no te ponen un límite mínimo de que tengas que hacer facturas, de facturación, ¿no? Tú te das de alta, tú pagas tu cuota y ahí estás. Luego trabajarás más o menos, facturarás más o menos. Si no tienes actividad, a lo mejor no sé si te llamarán de Hacienda para decirte, oye, ¿qué pasa? Que no estás facturando. Pero yo creo que Hacienda no te dirá nada, porque mientras vayas pagando la seguridad social, mientras pagues tus cuotas, ellos contentos, ¿no?
y el tipo de relación que puedas tener, ¿no? Que ahí en este caso pues sería una relación, si no es laboral, con un contrato laboral, pues tendría que ser probablemente pues con algún tipo de cotización, pues ya sea como autónomo, o hay un convenio especial para deportistas de alto nivel, pero que, como hemos dicho antes, pues está acotado a los que son deportistas de alto nivel, no cualquiera puede acceder a ese convenio especial, y puedes cotizar con unas características un poco especiales, porque no tienes derecho pues ni a paro, ni puedes cotizar en otra actividad profesional, que por ejemplo nos está pasando a nosotros nos puede pasar dentro del PROAD, que hacemos nosotros una labor de apoyo a deportistas de alto nivel, que tú estés dado de alta en el convenio específico de deportistas de alto nivel. Como ese convenio es incompatible con cualquier otro tipo de cotización a la Seguridad Social, tú acabas tu carrera, te contrata una empresa como prácticas, aunque no te paguen, pero te tienen que dar de alta, pues tienen que pagar la cuota para que tú puedas hacer prácticas en la empresa, aunque sean no remuneradas, pues ya no puedes estar dado de alta como deportista en el convenio especial de deportista de alto nivel, porque no es compatible con ninguna otra vía de cotización, ni puedes trabajar a lo mejor de monitor en tu club un par de horitas, ni nada, ¿no? ¿Vale? Y claro, si todos los deportistas, pues en su deporte, por ser deportista de alto nivel, tuvieran un contrato y unos ingresos adecuados y no tuvieran que trabajar de otra cosa, pero sabemos que esa situación no es así, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que definir para ese estatuto qué es un deportista profesional individual, ¿no? Desde luego, pues tendría que ser un deportista federado, tendríamos que ver si tiene que tener calificación, o a lo mejor eso sí, más otros deportistas a lo mejor que no entran en esas clasificaciones, si tienen que tener o no actividad económica, y en qué ámbito tendrían que estar cotizando si no es por cuenta ajena, ¿no? Vale. Esto aquí, mira, bueno, aquí sale perfectamente. Hago un poquito que queda muy visual, ¿no? Lo que es la relación, la diferencia entre un deportista por cuenta ajena y un deportista por cuenta propia, ¿no? Lo que pueda ser mi caso, ¿no? Un deportista por cuenta ajena pues está dentro de un ámbito de un club, empresa, ¿no? Dentro de ese ámbito tiene una relación laboral con esa entidad, y luego, pues bueno, esa entidad está dentro de una liga, que puede ser profesional o no, y las federaciones están ahí, pues eso, que si te llaman, oye, vente a la selección, pues tienen la obligación de ceder al deportista y puedes ir a jugar con tu selección, ¿no? Pero luego tenemos al deportista individual, que está ahí en medio, y sí, puede tener contrato con un club, podría tener un contrato laboral. Ha habido atletas en ciertos clubes que han realizado contratos laborales a sus deportistas, pero puede que tengas un papelito firmado, o puede que no haya nada, o con que le firmes la licencia ellos te dan una equipación y te pagan los viajes y poco más. Con empresas y patrocinadores, pues lo mismo, puede que sean contratos mercantiles, pueden que sean colaboraciones, que sean patrocinios, etcétera, etcétera. Y luego las competiciones, pues muchas veces, o es un circuito más o menos profesional, como puede ser un ATP en tenis o AGP en golf, o son competiciones que están ahí con las que tú directamente o a través de un representante negocias tu participación, si te pagan más, menos, si te pagan el viaje, si te lo tienes que pagar tú todo, etcétera, etcétera. Compites donde quieras, un poco buscando tus objetivos deportivos o tu máximo beneficio. Y luego las federaciones, que al final se comportan también como una entidad. Oye, tú te llamo, te doy una beca, no te doy una beca, tienes que venir conmigo obligatoriamente, pero te interesa no. Sabemos que hay deportes en los que la federación tiene muy poco peso, y los deportistas pues priorizan otro tipo de competiciones y van a la selección pues cuando les interesa o les motiva, pero no es no tienen un peso que digas grande, ¿no? En el caso del atletismo, las competiciones de atletismo sí que tiene, las competiciones federativas están posicionadas como, bueno, pues de las más relevantes en nuestro deporte, y la gente está deseando ir, y esa posición de fuerza la aprovecha la federación pues para cosas como que hemos visto, ¿no? De obligarte a firmar un contrato de beca en el que tú lees el contrato de beca y es casi un contrato laboral, porque te obligan a todo, y tú pues cobrarás. Luego, claro, llegó la bajada de ingresos de la federación, y en reunión con los trabajadores de la federación, los trabajadores de verdad de la federación, de la oficina, y se negoció una bajada de sueldo del 15%, pero las becas les pegaron un palo directamente sin sentarse a hablar con nadie del 50%. Bueno, entonces, bueno, pues esa situación tenemos, ¿no? Y bueno, ¿por qué ahora sacamos estos temas, o este tema es interesante hablarlo como en foros como este y demás? Pues porque la ley del deporte está ahí un poco, se está
intentando modificar, hay un proyecto, etcétera, de nueva ley del deporte, un proyecto ley, y creo que es el momento más interesante para hablar de estas cosas, sobre todo para que los que influyen, tanto desde los partidos políticos como desde la opinión pública, como desde el gobierno, en tramitar esa ley, pues sean conscientes de que al final, pues como con otras leyes, pues afectan al desarrollo, a los deportistas y que son los principales, yo creo que, valedores del deporte y los que al final, pues muchas veces sacan las medallas.